Hoy no voy a hablar de la Navidad, voy a hablar de la muerte de Jesús. ¿Y por qué? Pues porque Pablo presumía, en el buen sentido de la palabra, de que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Él no sabía hablar de otra cosa, no quería hablar de otra cosa, todo lo había estimado por basura, por tal de ganar el amor de Cristo. Y él de lo que hablaba era una y otra vez de la muerte de Jesús en la cruz. Ciertamente también su resurrección, como ya se ha dicho hoy, es fundamental la resurrección, eso ya lo sabemos. Pero donde Cristo paga por nuestros pecados es en la cruz. Y en estas fechas que se acerca la Navidad, pues vamos a hablar de la cruz. Y lo vamos a hacer pues yéndonos justo al momento de la crucifixión. Vamos a leer en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Podríamos escoger cualquier pasaje paralelo de los 4 evangelios, pero bueno, yo me he ido a Mateo. Y quiero compartir con vosotros unos pensamientos que hace ya algún tiempo tuve y de hecho además, yo no soy mucho de escribir, la verdad, lo confieso, no soy mucho de escribir, me cuesta trabajo, pero aquellos sí lo quise dejar plasmado porque creo que era un pensamiento o una reflexión acerca de la crucifixión de Jesús, de esas horas de Jesús en la cruz que realmente es una reflexión, yo creo, bajo mi modo de ver, tremendo. Si alguien no lo sabe, yo se lo digo, los evangelios declaran que Jesús fue crucificado sobre las 9 de la mañana de un viernes y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde, en la hora que entregó su espíritu. Sobre las 12 del mediodía aproximadamente, dicen los evangelios que hubo como gran terremoto y tinieblas en la tierra, y a la hora de las 3 de la tarde fue cuando él ya voluntariamente entregó o encomendó su espíritu en las manos del Padre. Pero es llamativo lo que ocurre en esas horas, en esas 6 horas, muy especialmente lo que ocurre en las 3 primeras horas de la crucifixión de Jesús. Porque además hay un detalle de los evangelios que se nos dice y que si pasamos por desapercibido, no nos daremos cuenta de que Jesús quería ser consciente o estar consciente de todo lo que iba a ocurrir allí durante aquellas 6 horas. Para mí es sorprendente que habiendo Jesús tenido la posibilidad de alguna forma disimular o enmascarar o narcotizar el sufrimiento que se le venía encima, nada más lejos de la realidad. Él quiso estar y ser consciente de todo lo que allí iba a ocurrir. Y a mí me sorprende que esto sea así. Me sorprende porque si Jesús no hubiera estado plenamente consciente de lo que allí estaba teniendo lugar, muchas cosas de las que pasaron en la crucifixión no hubieran pasado. Y me llama mucho la atención esto. Mira, yo tuve una enfermedad, como muchos de vosotros sabéis, muy, muy grave. Y yo recuerdo que cuando me llevaban en el coche para el hospital, yo había momentos en que le pedía al Señor que me llevara, porque era tal el dolor que estaba sintiendo que era terrible, era un dolor inimaginable, yo jamás había sufrido un dolor como aquel, y llegamos al hospital. Bueno, mi mujer lo sabe y muchos de los que me conocen también, mis hijos por ejemplo y alguno más, yo le tengo temor y pánico a las agujas, yo las agujas no las quiero ni para coser. Es una cosa que no... Me tengo que pinchar para sacar mi sangre cuando me lo tengo que hacer porque no tengo más remedio, pero no las quiero. Y si tú recuerdas, cuando entramos en urgencias, yo pedía que me pusieran lo que fuera, pedía que me pusieran un calmante porque era intolerable el dolor que estaba sufriendo. Fijaos, yo, que aborrecía las agujas, clamaba y suplicaba porque me dieran un calmante que fuera capaz de aminorar aquel dolor que yo estaba pasando. Porque cuando estamos sufriendo, y eso yo creo que es de todos, el ser humano no quiere sufrir. Y de alguna forma, si vamos a sufrir, vamos a pasar por una operación, que es lo primero que nos hacen. Nos duermen, si no todos, nos duermen la parte que nos van a tratar, porque lo que se quiere es que el ser humano no sufra. Pero cuando Jesús vino, Él quiso ser consciente de todo el sufrimiento, hasta el final. Como Él le dijo a sus discípulos, ¿la copa que he de beber es que la voy a rechazar? No, sino que la beberé hasta el final. Y mirad,
lo que ocurre en Mateo 27, versículo 32. Mateo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Ya había sido Jesús condenado por Pilato para ir a la cruz. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Casi todos los eruditos coinciden en que eso era una bebida narcótica, que iba de alguna forma a ejercer como sedante, como calmante, como relajante, lo que llamamos ponerlo a la anestesia, para no sufrir lo que se le venía encima. Eso no partía de los romanos, porque los romanos eran expertos en hacer sufrir. El que estaba allí clavado estaba para sufrir, y cuanto más mejor. De hecho, no sé si lo sabéis, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, lo normal que duraba una crucifixión era como de 2 o 3 días en que el reo estaba en la cruz. El reo moría al final asfixiado por la posición que tenía, de hambre, completamente deshidratado. Era un castigo terrible. Entonces, ¿de quién venía? Se dice que existía un grupo de mujeres piadosas que los romanos, en una señal de misericordia, le permitían que de vez en cuando pudieran darle este narcótico a los que estaban crucificados para que sufrieran menos. Y Jesús lo recibe, pero dice aquí claramente que después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús, en el peor momento que va a pasar, quiere ser consciente de todo lo que va a ocurrir. No quiere que allí se pierda nada, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando nos ponen anestesia, ¿cómo estamos? No estamos conscientes de lo que está ocurriendo. Estamos inconscientes, aislados. Estamos en otro, es como si estuviéramos en otro lugar. Está tocando nuestro cuerpo, pero es como si no estuvieran haciendo absolutamente nada. Estamos lejos de esa realidad. La anestesia lo que procura es alejarnos de esa realidad. Eso es lo que pretendía aquello, pero Jesús no quiso pasar por aquello. ¿Vosotros imagináis lo que hubiera ocurrido si Jesús en todo su derecho hubiera permitido que le dieran aquello para no llegar a sufrir? Porque Jesús estaba en su derecho de admitirlo. ¿Por qué tenía Jesús que sufrir todo lo que se le venía encima? Y además de manera inocente. Pero ¿sabéis qué? Que si Jesús fuera aislado, o se le hubiera aislado por culpa de aquello, o gracias a aquello, como lo entendamos, de la realidad, ¿sabéis qué hubiera pasado con un hombre que estaba crucificado ahí a su lado? ¿Sabéis lo que hubiera pasado? Que no se hubiera salvado. ¿Y sabéis lo que hubiera pasado de María? Porque es impresionante que Jesús esté sufriendo en la cruz y en vez de pensar en sí mismo, mira, cuando tú y yo estamos enfermos, o cuando tú y yo estamos pasando por un momento en el hospital, lo que quiera que sea, no hay nada más importante que nosotros mismos. Porque lo importante es nuestro bien, nuestro bienestar, jolín, es que estamos mal y queremos ponernos bien. Y no pensamos en otra cosa que no sea mejorar. Si nos hablan de otros, oye, perdona, no es el mejor momento para hablarme de las enfermedades de otros, que mira yo cómo estoy. Pero Jesús es todo lo contrario. Jesús está sufriendo en la cruz y se está ocupando del bien de los demás. Esto es tremendo. Se ocupa del bienestar del ladrón. Se ocupa del bienestar de los que están crucificando, porque dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros reos en la cruz decían verdaderas barbaridades a los que le estaban crucificando. Pero de Jesús sale, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando está María, su madre, allí entre los discípulos que están viendo lo que está ocurriendo, imaginaos cómo podía estar María, las que sois madres, entenderéis cómo podría estar María. Jesús, ¿qué dice? Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Aún estando en la cruz no se preocupa de sí mismo, sino del bienestar de su madre, porque sus hermanos hasta entonces no eran cristianos, no habían creído en él. Y María estaba sola, pasando aquel momento terrible de la crucifixión de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino quien ella también consideraba que era su Salvador, porque María consideraba a Jesús su Salvador, aun siendo su hijo. Y Jesús dice, María, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Se encarga de cubrir la necesidad de los demás. ¿Vosotros habéis visto esto en alguna persona? Yo no lo he visto. Una persona que en un momento terrible de dolor, lo normal es que se ocupe de sí misma, de mejorar ese dolor. Jesús no es eso. ¿Qué pasó entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía?
A mí me gustaría que analizáramos, aunque sea brevemente, qué pasó entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía de aquel viernes, seguramente de abril. Dice, y seguimos leyendo: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hacemos una parada aquí. Claro, uno lee aquí ladrón o ladrones y no llega a interpretar realmente lo que está ocurriendo allí. Mirad, a los ladrones no les crucificaban. La palabra aquí que se usa en el griego no es klepties. ¿Os suena kleptomanía? La manía o el vicio o el defecto de robar viene de ahí, de klepto. La palabra que se usa en el griego no es esa. La palabra en griego que se usa aquí es para un bandido, un malhechor. Lucas le llama malhechores, de hecho. Un sedicioso, un rebelde. Los que eran crucificados son aquellos que se levantaban contra el poder romano. No eran los ladrones, simples ladrones. Es aquellos que se levantaban, y muchas veces se levantaban violentamente. ¿Sabéis casi con toda probabilidad para quién estaba destinada aquella cruz que Jesús ocupó? Esto es una ironía de Dios, permitidme esa expresión. ¿Sabéis para quién estaba preparada aquella cruz? Para Barrabás. Estos dos seguramente eran compañeros de sedición, bandoleros, compañeros de Barrabás. Y aquella cruz que Jesús ocupó era de la que se libró Barrabás. ¿Gracias a quién? A Jesús. Jesús ocupó el lugar que Barrabás debería haber ocupado. Qué ironía, ¿verdad? Estamos representados. El bueno por el malo. El justo por los injustos. El inocente por el culpable. Qué ironía, qué ironía. Aquella cruz que había estado preparada para Barrabás, injustamente la ocupa Jesús. Por lo tanto, aquellos 2 hombres que estaban crucificados cada uno uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, no eran simples ladrones, eran malhechores. De hecho, Barrabás, si leéis las escrituras en Lucas, os daréis cuenta que estaba acusado de sedición y de homicidio. De sedición y de homicidio. Nadie nos quita o nos impide pensar que estos 2 hombres, seguramente compañeros de Barrabás, no fueran también lo mismo. Y fijaos cómo dice la Escritura. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Hemos leído lo que más o menos pasó desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, aproximadamente lo que pasó, ¿vale? Hay otras cosas, pero bueno, en este caso las vamos a obviar, las vamos a ignorar. Y yo me quiero centrar en lo que pasó en aquel hombre. Aquel hombre que estaba crucificado al lado de Jesús y que por testimonio de 2 evangelistas sabemos perfectamente que en su comienzo, desde las 9 de la mañana, estaban menospreciando, insultando y retando a Jesús como el resto de los que estaban allí. Pero mira por dónde, que algo ocurre, que uno de los 2 malhechores, uno de los 2 rebeldes que estaban allí crucificados, cambia. Uno se podría preguntar, ¿había escuchado a este hombre de Jesús anteriormente de estar en la cruz? Bueno, pues posible que hubiera escuchado de Jesús. Seguramente la fama de Jesús, que trascendía ya a muchos pueblos, seguramente había llegado a oídos de este hombre. Pero lógicamente podemos estar de acuerdo de que no había llegado en la manera adecuada, puesto que él empezó faltándole al respeto a Jesús. Es decir, que si conocía a Jesús, no le conocía en la manera adecuada que tendría que haberle conocido, porque todavía le faltaba al respeto y le menospreciaba. Ahora bien,
Aquel hombre, y ahora nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, aquel hombre en aquellas horas benditas para él, es curioso esto, un hombre crucificado, próximo a morir, y va a hacer unas declaraciones impresionantes. Mirad, tú y yo hemos creído en Jesús, los que estamos aquí que hemos creído en Jesús porque hemos leído la palabra de Dios. Y dice la misma palabra de Dios que el convencimiento de nuestro pecado viene por la palabra, el oír la palabra. Y es por esto que hemos creído en Jesucristo y hemos conocido toda su historia. Pero este hombre que está allí, crucificado, está viendo a Jesús crucificado, Tú y yo sabemos que Cristo venció en la cruz y que resucitó, ¿cierto? Pero aquel hombre está viendo a Jesús en la cruz. ¿Qué victoria hay allí? Decidme, ¿qué victoria podía haber aquel hombre en una cruz? Que era la peor de las muertes. Ninguna. Ninguna. ¿Qué esperanza podía tener aquel hombre en aquel que estaba crucificado a su lado? Acusado de lo mismo, porque os recuerdo, Jesús fue acusado precisamente por lo que posiblemente estos dos estaban allí crucificados. Os recuerdo el título por el que se crucificaba a las personas, o el delito por el que se crucificaba a las personas, se ponía allí en la cruz, para que todo el mundo lo supiera. Y Jesús había sido declarado reo de muerte porque había declarado ser el rey de los judíos. Eso es lo que escribió Pilato. Aquel era su delito. Jesús de Nazaret, este es el rey de los judíos. Por eso fue, porque podía ser un sedicioso. Pilato no tuvo miedo hasta que empezaron el pueblo judío, los principales de los judíos, a decirle que este ha dicho que no hay que dar tributo a César y se llama a sí mismo rey de los judíos. Y Pilato entonces aquí ya hay sedición. Y ya Pilato tuvo más problemas para darle larga al caso de Jesús. Pero fijaos, y esto es muy interesante, que el ladrón que va a cambiar su perspectiva, la vista que él tiene de Jesús, no es de un Jesús glorificado, es la de un Jesús crucificado. La fe de este hombre no es como la de un grano de mostaza. La fe de este hombre es impresionante, porque mostrar confianza, como la vamos a leer ahora, que él mostró en alguien que estaba allí crucificado, ¿qué futuro tenía Jesús? ¿Qué futuro tenía Jesús? Ningún futuro. Desde la perspectiva humana, ningún futuro. Pero cómo este hombre es transformado y no solamente cree que aquello no es el final. Cree que va a venir a instaurar un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un crucificado. Pero ¿esto qué es lo que es? ¿De quién estamos hablando? Es de un hombre que ha sido tocado por el pecado en unos minutos. Es impresionante. Lo que Jesús hizo en la cruz tuvo que ser impresionante, de verdad. Yo me acuerdo cuando las autoridades judías mandaron a dos alguaciles para detener a Jesús, y cuando aquellos dos alguaciles, dos guardias, irían armados seguramente, iban a detener a Jesús, lo escucharon hablar. Y dice que cuando lo escucharon hablar, ¿sabéis lo que ocurrió? Se dieron la vuelta para atrás y llegaron otra vez a los que le habían enviado. Y dice, ¿qué pasa? ¿Venís sin Jesús? ¿No lo habéis detenido? Y dice, jamás hemos oído al hombre hablar así. Oh, madre mía, de verdad. ¿Cómo tenía que ser Jesús? Que hasta en la cruz, es capaz de transmitir esa paz, esa confianza, eso que el ser humano necesita imperiosamente. Y vemos a aquel hombre que cuando algo ha pasado, que cambia su perspectiva. Él cambia de insultar a Jesús, de menospreciar a Jesús, de retar a Jesús. Él cambia, y cuando escucha a su compañero seguir con las mismas palabras que él había dicho también, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Qué palabras estas, es impresionante, ¿eh? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquel hombre? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio en Jesús que le hizo transformar absolutamente su manera de ver a la persona que
minutos antes le había insultado y le había retado de mala manera a ver que aquel hombre verdaderamente decía ser lo que era, o era lo que decía ser, que era. Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Mira, yo creo que cuando Jesús está crucificado es una cena magnífica para predicar el Evangelio. Porque en la cena de la crucifixión hay prácticamente todos los seres humanos en distintos grupos representados. Es mi manera de ver. Yo creo que aquí en la crucifixión estamos todos representados, ¿no? Y lo voy a hacer por grupos. Primero están los que le dicen a Jesús que como es Dios, haga las cosas que tiene que hacer para que ellos crean. Son aquellos que le dicen, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Bájate de la cruz y lo demuestras. Representa ese grupo de personas que le dicen a Dios cómo tiene que actuar para que ellos crean en Dios. Hay gente así. Si me pasa tal cual cosa, entonces concederé que tú eres quien dices ser. Pero si las cosas no van como yo creo que tienen que ir o deberían ir, entonces tú ya no eres tan Dios como dices ser. Es ese grupo de personas que quieren la salvación como ellos quieren, no como Dios la haya instituido. Y entonces le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero esto es una falsedad y una hipocresía. Porque estas mismas personas que estaban retando a Jesús que se bajara de la cruz para salvarse, habían visto a Lázaro resucitado y Lázaro estaba muerto, ¿eh? Esto no fue un engaño. Lázaro estaba muerto y bien muerto. Y se levantó y resucitó. Y habían visto también a ciegos de nacimiento que habían sido sanados. Y habían visto a paralíticos que dejaban su lecho y andaban. Ellos habían visto milagros a diestra y siniestra. Hasta el punto que Jesús confiesa que si los milagros que se habían hecho en ciertos sitios se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, o en Sodoma y Gomorra, en esas tierras algunos habrían creído en él. Por lo tanto, la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Este grupo de personas representa a esos que le dicen a Dios lo que tiene que hacer Dios para que ellos crean en Dios. Perdonad, si hay alguien aquí así, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer lo que tú quieras que haga para que tú creas en Él. No. Dios no es el mago que agitamos la botella, le damos 2 porrazos y sale y dice, te concedo 3 deseos, pídemelos. Perdonad que lo diga así. Dios no es así. Estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios soberano. A Dios no le puede decir nadie lo que tiene que hacer. Está el otro grupo que simplemente mira. No está interesado en más nada, no quiere saber más nada, no sabe si eso estaba bien o estaba mal. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 23, versículo 35. Dice, y el pueblo estaba mirando. Son ese grupo de personas que, bueno, pues sí, pero no es trascendente lo que allí ocurría, no me importa para mi vida. No hay nada que afecte a mi vida de lo que allí está pasando. Después está el grupo de discípulos. Está María, está Juan, está la mujer de Cleofás, están algunas mujeres más, María Magdalena, y están mirando lo que está ocurriendo. Ese es el grupo que verdaderamente está sufriendo por la causa de Jesús. Representa ese grupo de hombres y mujeres de la tierra que verdaderamente entienden que quien estaba allí en la cruz no debería estar en la cruz. Y después está el ladrón arrepentido. Que el ladrón arrepentido representa ese grupo de personas que cuando ve lo que ha ocurrido en la cruz, no tiene más remedio que doblar su rodilla delante de Jesús y confesarle como el Salvador de su vida. Y a ese grupo, que representa el ladrón arrepentido, es al que yo quiero pararme hoy un poquito más con vosotros. Fijaos, vamos a hacer una radiografía de lo que es tu salvación y de mi salvación. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador algún día de tu vida, si hubo un día de tu vida que te diste cuenta de que efectivamente tú eras pecador o eres pecador y quien debía estar en la cruz eres tú y no Jesús, esto que vamos a leer ahora es justo eso, la radiografía de una salvación. Lo que pasa con el ladrón arrepentido es justo lo que pasa con cada uno de los que entendemos que Jesús ocupó un lugar que nunca debió ocupar, sino que era un lugar destinado para nosotros. Porque tú y yo somos Barrabás. ¿Entendéis?
Tú y yo somos Barrabás. Cristo nos ha librado de la cruz que nos tocaba. ¿Vale? Pues mirad, lo primero que le dice aquel ladrón a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquel hombre, por fin, por primera vez en su vida, entendía que estaba enfrentando nada más y nada menos que la condenación, su propia condenación. Ese es el día en que tú y yo entendemos que estamos perdidos. Es el día que nos damos cuenta y decimos: madre mía de mi vida, ¿a dónde iba yo? Que estoy perdido, que estoy en tinieblas, y mi destino, mi futuro, no es otro que estar en tinieblas, apartado de Dios. Es cuando se te viene encima todo el peso de lo que es la condenación del pecado. A aquel hombre se le vino absolutamente encima. Por eso, a continuación, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿No nos pasa eso? Cuando se nos ha venido toda la carga del pecado, es cuando decimos: jolín, claro, somos merecedores de lo que nos ha pasado, de lo que estamos viviendo y de lo que nos va a pasar, como no sea que nos arrepintamos. Efectivamente, nuestros hechos merecen la muerte, porque hemos pecado contra Dios. Es cuando se te viene todo ese pecado encima y entonces eres consciente de decir: jolín, que yo no es que me haya portado mejor o peor, es que he pecado contra Dios y el pecado trae la muerte. No me queda otro destino que la muerte. Y yo no estoy hablando de la muerte física, porque morir físicamente vamos a morir todos. A no ser que Cristo venga antes. Ojalá. Pero si no, moriremos. De eso no nos libra nadie, ni nada. De lo que Cristo nos está librando, y eso es lo que el ladrón va a entender aquí, es de la muerte eterna. De estar separados de Dios eternamente, de que Dios te dé la espalda. ¿Tú sabes lo que significa que Dios te dé la espalda? Eso es lo que dice el Apocalipsis, que llegará un momento en que Dios le dará la espalda a aquellos que no confiaron, ni creyeron, ni depositaron su fe en Jesucristo. Y la espalda de Dios es oscuridad, pura oscuridad. No hay otra cosa, pura oscuridad. Y aquel hombre, en minutos se le había venido todo eso absolutamente encima. Él reconoce que efectivamente él está allí porque es merecedor. Y pasa la tercera parte, cuando ya somos conscientes de que somos pecadores y que somos merecedores de morir. ¿Qué viene después? Mas este ningún mal hizo. Ahora ya es consciente de que Jesús está ocupando un lugar que no le pertenece. Eso es la salvación, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos dice: mira, eres pecador. ¡Oh, terrible, madre mía de mi vida! Por fin, por primera vez en nuestra vida tenemos conciencia de pecado, de que hemos pecado contra Dios. En segundo lugar, todo el peso de pecado se nos viene encima y decimos: qué desastre lo que nos espera es la muerte, la separación eterna de Dios. Y en tercer lugar, se nos viene: pero Cristo ningún mal hizo y murió en tu lugar. Él ocupó el lugar que tú tenías que ocupar. Y eso es lo que el ladrón acaba de entender. ¿Lo veis? Es la salvación. Es el programa de salvación de Dios desde el principio de los tiempos, en minutos, en un hombre que está viendo a Jesús crucificado sin ningún futuro. Mas este ningún mal hizo. ¿Cómo pudo aquel hombre discernir que Jesús no había hecho ningún mal? Si entendemos que no le conocía, profundamente al menos no le conocía. ¿Cómo pudo ser convencido en aquel momento de que Jesús estaba allí injustamente, mientras él sí estaba justamente, porque sus hechos así lo merecían? Esto es tremendo, ¿eh? La declaración de este hombre es tremenda, ¿eh? Es una conversión maravillosa y un ejemplo de lo que es la conversión de un ser humano, hombre o mujer, cuando todo el pecado se le viene encima. Y ahora viene esa declaración maravillosa, ¿verdad? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque claro, cuando creemos en Jesús, ya no solamente nos salva, nos ha quitado toda la carga del pecado, ha sido desalojada de nuestra vida. Ahora ya entendemos que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que Él nos libra de ese peso inaguantable, insoportable del pecado. Y que ya no vamos a la muerte, porque hemos pasado de muerte a vida.
Pero no solamente esto, sino que ahora hay esperanza en nuestra vida. Cuando aquel hombre miró a Jesús, e insisto en esto porque me parece que esto es lo fundamental de esta escena, cuando aquel hombre mira a Jesús, mira, para ti o para mí, decirle a Jesús, ahora mismo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es muy fácil. ¿Entendedme? Es relativamente fácil, porque sabemos lo que ocurrió, porque sabemos que el viernes fue crucificado, que el viernes fue sepultado, pero sabemos que el domingo se levantó, o no lo sabemos. Sabemos que el domingo se levantó, pero esta no es la imagen que tiene este hombre. Este hombre, la imagen que tiene es otra muy distinta. La imagen que tiene es la de un hombre allí crucificado, al que le quedan muy pocas horas de vida. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que aquel hombre había pasado a entender que en primer lugar, aquello no era el final. Él lo entendió. Aquello no era el final. El ladrón sabía que iba a morir. El ladrón sabía que Jesús también iba a morir. Pero no es el final. Este no es el final. ¿Os dais cuenta? Qué maravillosa declaración de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te estoy viendo que vas a morir. Estoy viendo que estás junto a mí y que seguramente ya te quedan muy pocas horas de vida. Pero sé que este no es el final. Sé que tú saldrás adelante de aquí, porque tú eres el rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. De verdad, estas son unas declaraciones realmente extraordinarias de un hombre que está absolutamente en el peor momento en que puede estar un ser humano. Pero había visto en Jesús lo que muchos de aquí hemos visto. Seguramente no hemos estado clavados en una cruz, claro que no. Seguramente ni siquiera estábamos pagando ya por los malos hechos que habíamos cometido. Seguramente que no. Por la misericordia de Dios, no se nos olvide. Pero nuestro destino era el mismo que el de este hombre. El estar separados de Dios toda la eternidad. Eso es lo que allí cambió. Eso es lo que allí cambió. Porque de hecho Jesús murió y el ladrón también murió. Pero el ladrón se fue con aquellas palabras de Jesús maravillosas, ¿verdad? De cierto te digo. ¿Os acordáis lo que significa de cierto te digo? Te juro, te prometo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo cambió la vida de aquel? La vida, los minutos de vida que le quedaban, o las horas de vida que le quedaban a aquel hombre. ¿Pensáis que murió igual? Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de muerte. Cuando la muerte nos acecha, y la muerte nos acecha en cualquier momento, No porque tengas 20 años la muerte no te acecha. O no porque estés sano, te hayas hecho una analítica este viernes pasado y te hayan dicho que estás como un roble. La muerte no te acecha. La muerte acecha. Y la muerte no distingue. No hace acepción de personas. No le importa. Pero si la muerte te acecha teniendo la confianza de que Jesús ha ocupado el lugar que nosotros merecíamos por nuestros hechos, entonces las cosas cambian. Cambian y cambian radicalmente. Porque no solamente sentimos que Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados, sino que además sentimos la paz que procede de Él, no la que el mundo da. Esto le dijo Jesús a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo la da. Mi paz es completamente distinta. Yo quisiera ver la cara, de verdad, me encantaría poder ver la cara de ese hombre después de esta conversación. ¿Cómo cambiaría su cara, verdad? Su aspecto, sus ojos, su forma de hablar, todo cambió. Como debe cambiar nuestra vida. Igual, como debe cambiar nuestra vida cuando Cristo ha hecho por nosotros lo que ha hecho. Porque seguramente nosotros no éramos sediciosos,
ni rebeldes, ni homicidas, pero sí mentirosos, envidiosos, nos airábamos con facilidad y muchas otras cosas. Odiábamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que Jesús hace con este hombre no es ni más ni menos que lo que ha hecho por ti y por mí. Y voy a terminar ya con algo impresionante que ya dije en el principio, pero quiero dejarlo ahora para el final. Cuando Jesús estaba en la cruz, había rechazado la anestesia. ¿Qué hubiera sido del ladrón si Jesús hubiera estado inconsciente durante su crucifixión? ¿Dónde estaría el ladrón? Jesús quiso ser consciente, porque Jesús no para de salvar. Aun muriendo en la cruz, está salvando y ocupándose de los demás. Y quiero dejaros con unas palabras que a mí me parecen impresionantes, y la he dicho antes. Las voy a parafrasear, ¿vale? No las voy a decir como dice el Evangelio. Las voy a parafrasear. No dejéis sola a mi mamá. Escuchad bien esto. No dejéis sola a mi mamá. Tremendas palabras de Jesús que nos indican el corazón que hay de Salvador y de cuidador y de protector en Jesucristo. No hay nadie como Jesucristo. No lo ha habido, no lo hay y no lo habrá. Que la gloria sea para su nombre por todos los siglos y por toda la eternidad. Amén.